Sala Internacional en RCN Radio. Continuamos en Sala Internacional y cuando hablamos de estrategia muchas veces nos referimos o pensamos en que esto se suscribe a las compañías, a las organizaciones, a las industrias y poco lo asociamos a la vida cotidiana, a nuestra vida personal. Y se ha lanzado un libro llamado Estrategas que busca demostrar cómo nosotros podemos interiorizar esto en nuestra vida cotidiana. El autor es Francisco Javier Garrido, es un chileno, miembro de la Real Academia Europea de Doctores, donde vive desde hace ya varios años en la Comunidad Europea. Es además miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores en España. Ha sido creador y director de importantes programas de MBA, de Master Business en Europa y también en América. Y ha sido consultor y ha escrito artículos para Harvard Business Review y el diario Expansión. Gracias por estar con nosotros, doctor Garrido. Al contrario, gracias a ustedes por darme este espacio para conversar de estos temas que tanto nos gustan en Radio RCN. Entonces la estrategia, doctor Garrido, no solamente es para el ámbito privado de las organizaciones, sino también para nuestra vida. Por supuesto, porque antropológicamente está demostrado, y así lo explicamos en el capítulo 1 del libro, que los seres humanos tenemos la búsqueda de anticiparnos al futuro, desde los primeros sapiens, de modo tal que este ejercicio de anticipación hace que sea con natural, luego sistematizar las formas de pensar en el futuro de las organizaciones, las empresas, los países, las sociedades en general. Doctor Garrido, pero antes de aterrizar en todo lo interesante de este tema de la estrategia, ¿qué es ser estratega? ¿Cómo lo podríamos definir cuando una persona se refiere a que es un buen estratega? ¿A qué estamos haciendo referencia? Bueno, Angie, hacemos referencia a que una persona tiene las habilidades o competencias suficientes para ser considerada una buena o un buen estratega cuando ha desarrollado las capacidades de pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento metacognitivo suficientes. Eso significa pensar críticamente respecto de las variables que ocurren en el entorno, en el escenario, la escena, las condiciones por venir, ser creativas o creativos para afrontar diseños distintos para innovar, tomar decisiones inesperadas, alterar las posibilidades de nuestros oponentes y la competencia. Y el metacognitivo se refiere a pensar en cómo pensamos, es decir, a reflexionar del modo de poder conocer y entender la realidad, que es muy compleja, para buscar soluciones distintas. Esto de la estrategia o de ser estrategas de nuestra vida, ¿qué tan familiarizado está con los coaching? Con estos programas de coach que muchas personas buscan. Bueno, no estoy tan convencido de que en los programas de coaching, que son bastante heterogéneos de distinto tipo, olores, sabores y colores, se enseña exactamente esto, porque en realidad la formación estratégica se ha circunscrito a escuelas de negocios en el mundo entero, a facultades vinculadas con la toma de decisiones, e incluso en ese tipo de organizaciones eventualmente se enseña más bien a planificar que a pensar estratégicamente, y que son cosas bastante distintas. Doctor Garrido, cuando se habla de estrategias, pues viene a la cabeza lo que Alejandro señalaba al inicio. Uno piensa en corporaciones, en empresas, en hombres, mujeres exitosas que se mueven como peces en el agua en el mundo empresarial. Pero para comenzar a hacer estrategas o trazar estrategias, uno podría iniciar en un nivel básico, como por ejemplo en las mañanas, planear la mañana estratégicamente, quizás para ser más efectivos durante el resto del día. En verdad, Javier, lo que tú apuntas es muy significativo, porque me ha tocado estar algún tiempo vinculado al mundo oriental. De hecho, hay una universidad china que me dio el doctorado honoris causa en estrategia, y descubrí que en el Oriente nos aventajan a los occidentales en la manera que enseñan a pensar estratégicamente, porque inician explicándonos que primero debemos aprender a ser buenos estrategas de nuestras propias vidas, de modo tal que a ellos les parece muy soberbio que nosotros pensemos de pronto en planificar la vida de 100 personas, 200 personas, 300 personas que trabajan con nosotros para 3 años, 5 años, y no seamos capaces de explicar dónde nosotros vamos a estar en forma personal en los próximos 3 años o 5 años. ¿Qué tanto está esto asociado también con la inteligencia emocional? Muchísimo, porque Howard Gardner, cuando define la inteligencia emocional, sistematiza y verbaliza en forma occidental lo que es parte de un conocimiento oriental y milenario, que es las distintas formas que tenemos para relacionarnos con la realidad. Y la inteligencia emocional viene a verbalizar algo que se enseña en estrategia de toda la vida, que es que hay que tomar decisiones no solamente racionales, sino también intuitivas. Eso nos ha costado mucho más entenderlo en Occidente,
donde seguimos un modelo de formación lineal y racional durante muchos años. En las propias escuelas de negocio se enseñó que al tomar decisiones tenían que ser racionales y muy probadas, con muchos datos en la mano, pero hoy día entendemos, gracias a los estudios de neurociencia y conducta adaptativa, que una decisión intuitiva no necesariamente es irracional. Doctor Garrido, en el caso, por ejemplo, de los niños y las niñas en los colegios, ¿será que sí se les está enseñando desde pequeños a ser estrategas para planear su vida, para planear su futuro, por ejemplo? Yo tengo la impresión que sería suficiente con que a los niños nuestros en las escuelas, en los colegios, les enseñáramos primero a ser empáticos y luego a anticipar el futuro al cual quieren llegar. No necesariamente tener capacidad de anticipación supone que tengamos habilidades estratégicas, son estadios, etapas, digamos, escalas distintas. Pero a nuestros niños yo me sentiría profundamente honrado si les pudiéramos explicar tanto ser empáticos para relacionarse con los otros y comprender que todo tiene un efecto, y desarrollarían habilidades emocionales que les servirían muchísimo en el mundo empresarial, y además de eso a buscar formas de anticiparse, que además es propio de la especie humana. ¿Estas estrategias se deben desarrollar en qué periodos de tiempo? ¿Deberíamos pensarlo al día, a la semana o incluso a años? Bueno, en verdad se suele pensar, también por una malformación del mundo de las escuelas de administración y del management, que han hecho, digamos que un poco de daño a esta idea, que la estrategia tiene que ver con el largo plazo. Y incluso hay gente que dice que corto plazo no es estratégico, mediano tampoco, y así. Pero en verdad el factor tiempo es un factor relativo dentro de la estrategia. Hay cosas que pueden ocurrir en muy breve plazo y cambian radicalmente las posibilidades, las opciones y las direcciones que vamos a tomar para obtener un objetivo, y no siempre están relacionadas con corto, mediano o largo plazo. Depende también de la industria de la que estemos hablando, porque largo plazo, por ejemplo, en la industria financiera hoy día es un trimestre. Y en cambio, la industria minera a largo plazo son 20 años. ¿Qué pasa, doctor Garrido, como ocurre en las organizaciones cuando planeamos que algo de la estrategia falla? ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? Dice, oiga, no nos funcionó, aquí cometimos un error, ¿se reformula, se continúa? ¿Qué se hace? Por supuesto, se reformula. Ahora, hay que entender que la estrategia se reformula en función del objetivo, ¿vale? Las estrategias se diseñan y se formulan en función de un objetivo. Cuando el objetivo cambia, debe cambiar la estrategia. Si no ocurre así, estamos frente a una situación de falta de flexibilidad y adaptabilidad que es una señal muy clara de una organización que no tiene capacidades adaptativas suficientes para los tiempos que corren. En un grupo de trabajo que tengo en Harvard, que se llama el Corporate Level Strategy Group, o el grupo de estrategias de nivel corporativo de Harvard, medimos a través de unos parámetros lo que llamamos el coeficiente intelectual estratégico de las organizaciones. Y en ese indicador lo que se mide básicamente es capacidad de adaptación. Mientras más adaptativa es una organización, se supone que es más inteligente también. Doctor Garrido, allá en Harvard, por ejemplo, y seguramente en otras prestigiosas universidades del planeta, ¿qué tan importante es la estrategia? Porque usted sí la hace ver como si fuera algo definitivamente esencial dentro del pensum de estudios de las personas que están allá inscritas. Sí, bueno, tengo la suerte de dirigir una colección en Grupo Planeta en España que se llama Lo que se aprende en los mejores MBA del mundo. Puedo hablar con cierta propiedad de esto que le voy a comentar, que es que en cada escuela de negocios, vamos a hablar de las más prestigiosas en el planeta, que podrían sumar unas 120, hay una especialidad. En ninguna escuela es buena 100% en todo. En el caso de Harvard, que usted me estaba preguntando, claro que en el pensum tiene un peso muy significativo el tema de la estrategia, como también ocurre en una excelente escuela que se llama el IS, Business School, de la Universidad de Navarra en España. Uh-huh. Pero hay otras que tienen también escuelas de negocios, pero con énfasis, por ejemplo, en finanzas, en emprendimiento, en dirección de personas, en marketing. Entonces, su pregunta es muy atingente. No todas las escuelas de negocios tienen una especialidad que la distingue en un área u otra. Doctor, por ejemplo, en el caso de que una persona sí se tome el trabajo de formular y planificar muy bien lo que va a ser su estrategia para determinada situación, pero si empieza a fallar en la ejecución, ¿ahí qué debe hacer? Porque una cosa es pensarlo y otra cosa es aplicarlo, que creo que es lo más complejo.
Claro, aplicar, bueno, en verdad, Angie, para serle franco, en este orden de cosas todo tiene un cierto nivel de complejidad por sobre el promedio. Quizás eso hace que sea tan sensual y tan interesante, atractiva para el tema de la estrategia, al menos así lo veo yo. No quiero pecar de soberbia en esto, pero me parece muy interesante por los efectos que tiene, sobre todo en el largo plazo para grupos de personas de las organizaciones. Pero cuando falla la ejecución, que era su pregunta concreta, lo que debemos hacer es buscar en qué nivel está la falla y qué personas son los responsables de esa falla. Y así como ocurre también en las orquestas, cuando falla la interpretación de una obra musical, la estratega, que es el maestro, el director de orquesta, tiene que descubrir dónde está ese músico para llamarlo al orden, para que suene armónico y si no cambiarlo. Estamos conversando en Sala Internacional en este sábado con el doctor Francisco Javier Garrido. Él es chileno, vive hace varios años en Europa, es miembro de la Real Academia Europea de Doctores, es además también el director y fundador de varios programas de MBA, los Master Business Administration en Europa y en América. También escribe para Harvard Business Review y el diario Expansión. Y estamos conversando con él porque ha lanzado recientemente un libro llamado Estrategas, en el que busca enseñar cómo podemos desplegar también estrategias en nuestra vida cotidiana. Pero quiero aterrizarlo. Entonces, un oyente que a esta hora, doctor Garrido, está escuchando la entrevista y dice, bueno, voy a empezar a planear y a formular estrategias para nuestra vida. ¿Cuál es ese decálogo que tiene que seguir? Bueno, en la formación estratégica normalmente somos renuentes a los decálogos. Eso de entrada lo tengo que aclarar, ¿vale? Porque en general no nos gusta a los profesores de estrategia enseñar recetas. Normalmente cuando la gente enseña recetas, los estudiantes van por la vida pensando que todo funciona igual que la receta, y creen que el mundo tiene que adaptarse a la receta y no piensan correctamente que es al revés. Lo que sí podría sugerir es que una persona que le interesen los temas estratégicos primero evalúe muy bien sus propias condiciones personales, que es algo que incluso se ha olvidado en la enseñanza de las escuelas de negocios en el mundo contemporáneo, que es que la estrategia, antes que todo y primero que todo, se refiere a un acto de perfeccionamiento. Si las personas tenemos claro eso, significa que antes de competir, que era la tesis de la década del 80 de Michael Porter, que ya está superada largamente, antes de ser competitivos tenemos que ser perfeccionados. Y eso vale tanto para nosotros como personas como para la empresa. Una empresa que primero no se perfecciona, luego ¿con qué va a ir a competir? Digamos, si no ha perfeccionado sus formas de ser y hacer. Primero eso, entender que primero es un desarrollo interno, por así decirlo, y luego entender que una estrategia exitosa depende más de las condiciones propias de la propia empresa o de la propia persona, en este caso si lo estamos hablando en esos términos, que de lo que ocurre en el entorno. Y eso nuevamente derriba la tesis de Porter de que había que pensar en las fuerzas competitivas de la industria para el diseño de la estrategia. Es que de toda la vida la estrategia, el diseño y la enseñanza estratégica ha dicho lo contrario. Primero hay que perfeccionarse internamente para luego salir a competir. Doctor Garrido, leyendo todo lo que trae este libro, Estrategas, hay algo que me llama mucho la atención y es que usted también ahonda en lo que tiene que ver con culturas que cultivaron esta formación estratégica, milenarias casi, como por ejemplo la China, India, Japón, Grecia, entre otras. ¿Qué tenemos que aprender de estas civilizaciones anteriores sobre este tema? Lo que tenemos que aprender, Angie, primero, creo yo, es a relacionarnos con esas culturas y ver cómo miran el mundo, porque es un mundo muy interesante y muy complementario para cómo vemos el mundo en Occidente. Primero, mi primera sugerencia sería esa: no vivir de espaldas a Oriente como normalmente ha hecho Occidente. Y cuando logramos hacer eso, logramos encontrar entonces una vía media entre ambas dimensiones de pensamiento estratégico, la occidental, que es más racional, y la oriental, que es más intuitiva, para finalmente llegar a la conclusión que han llegado los investigadores en neurociencia, que en nuestras vidas tomamos decisiones en ambas dimensiones, intuitivas y racionales. Entonces hay cosas que aprender del mundo oriental, y una de esas es que la forma de ver con flexibilidad los procesos de la organización, las formas de trabajar de manera colectiva, las formas de resolver incluso los problemas y construir un futuro, son a veces incluso, podríamos decir, opuestas a las maneras que tenemos en Occidente. Y resulta muy nutritivo aprender de esas propuestas y de esa formación oriental para ver cómo podemos mejorar nosotros también nuestros desempeños.
Doctor Garrido, ¿existe algún referente, mujer o hombre de la actualidad, que sea una especie de modelo dentro de sus clases? ¿Un político, un cantante, un deporte que usted nos pueda nombrar? Bueno, en esa pensé que usted me iba a preguntar por algún autor. No, algún personaje de la vida pública o artística que usted diga, sí señor, que diga, uy, este es tremendo estratega. Aunque esté quizás ya lo sepa, en Harvard se enseña el caso Madonna, no sé si lo sabían. No tenía ni idea. Sí, se enseña el caso Madonna porque desde la década de los 80 ella ha implementado un modelo estratégico disruptivo para no solamente mantenerse en la cresta de la ola de una industria que habitualmente va quemando a sus actores, que así se le llamamos en términos estratégicos a las personas o a las empresas. Es una industria que quema rápidamente a los actores, ¿no? Un cantante, por ejemplo, podría ser 3 años muy famoso y luego nadie acordarse de él. Se desaparece. Esta señora lleva ya 4 décadas siendo una cantante que pone los top ones en la línea, productos por así llamar, con una rentabilidad altísima de sus inversiones, con una extensión de marca, ha puesto su marca tanto en perfumes, en ropa, en tiendas, en gimnasios, y además va destruyéndose a sí misma, que era un principio que nos explicó Joseph Schumpeter en la década del 20 en Harvard, va generando lo que él llamaba destrucción creativa. Va destruyéndose a sí misma para reconstruirse y va creando tendencia. Eso, en la industria de la música, es totalmente una excepción, y las excepciones están hechas para los excepcionales. Sin lugar a dudas. Oiga, doctor Garrido, pero ¿por qué será que nosotros en Occidente y gran parte de pronto de nuestros países de América Latina somos muy dados a vivir casi que del día a día? No pensamos en el futuro, sino que vamos tapando las emergencias, los chicharrones, como decir, del momento. Creemos que eso es de los de arriba, que los verdaderos estrategas son otros y que no podemos ser nosotros también estrategas. Bueno, de pronto nos hemos rendido a la idea de que hay otros que tienen que pensar por nosotros, quizás, y eso está completamente equivocado. Pero créanme que, por ejemplo, en esta sensación que podríamos tener en América Latina de que somos presentistas, también la podemos encontrar en algunos países de Europa, también la podemos encontrar en países del norte africano, es decir, no es exclusivo nuestro, tiene que ver más bien con una condición humana a veces relacionado con la riqueza, la distribución de la riqueza y sobre todo la distribución de la educación, que hace que las personas tiendan a ser un poco presentistas, y es por la lógica de la escasez, ¿no? Está muy vinculado a un factor económico, ¿no? De la tasa de distribución del ingreso y del PIB de cada país, y las personas que tienen que vivir su vida sintiendo escasez y sintiendo que viven al día a día, en verdad cuando les hablamos de estas cosas se nos ríen en la cara y nos dicen, el mañana no existe, yo vivo el día a día, ¿no? Y por tanto, entonces creo yo que tiene que ver la forma en que las sociedades y los distintos países de pronto nos vamos resolviendo estas cosas de pensar colectivamente un futuro posible, tiene que ver razonablemente también con un estado de crecimiento tanto cultural como económico. Pues doctor Garrido, gracias por haber compartido con nosotros estas reflexiones y ayudarnos a pensar de manera estratégica hacia el futuro. Gracias de nuevo y les deseamos un feliz sábado. A ustedes, Angie, Alejandro, Javier, muchas gracias por darme este espacio y a todos sus auditores. Muchas gracias. A usted un abrazo, señor.